haciendo referencia o tratando de transmitirles el concepto de Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra Financiación del Terrorismo, y algunas consideraciones, 5 en particular, sobre el problema de la efectividad. Los temas tratados tenían que ver con transmitirles a ustedes la obligación global de construir un sistema nacional ALA-CFT, de las posiciones claramente marcadas entre un pensamiento del normativismo y un pensamiento del orden institucional concreto. 3, los pilares fundamentales del orden jurídico internacional. ¿Quién puede tomar la palabra y decirme qué idea le quedó respecto a este título, Obligación Global de construir un sistema nacional a la CFT? Puede ser, no sé si será, puede ser que sea por el tema de que lo establece Gafi a nivel internacional, los estándares que tienen que cumplirse en cuanto a que cada país tiene que tener un sistema para la prevención del lavado de activos. Exacto. Ahí estamos empezando a descubrir que hay una obligación que vos marcás, Jorgelina, en manos o surgida sí, por un mandato de Gafi. Un organismo internacional, pues Gafi establece los estándares internacionales, o sea, las recomendaciones que se tienen que cumplir a nivel de todos los países que son miembros de Gafi para que puedan sustentar un sistema de lavado de activos que pueda llegar a ser eficiente para luchar contra el lavado de activos, la proliferación de armas y el terrorismo. Excelente, pero además de Gafi, yo mencioné a otro organismo. ¿Cuál es el otro organismo? Sí, la Organización de las Naciones Unidas, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Yo creo que también, y poniendo un poco a colación de los comentarios de los compañeros, o sea, esta problemática que estamos analizando es una problemática global, ¿sí? Entonces, requiere sí o sí un punto de análisis o un comienzo de análisis global. Y de la única manera en la que podemos hacer un combate global efectivo es que haya una concatenación de sistemas normativos, o por lo menos así yo lo veo, de sistemas normativos nacionales que juntos formen un sistema internacional y haya como ese equilibrio en cierta manera para poder llevarlo adelante. Obviamente que tenemos a la Organización de Naciones Unidas como principal, el que lleva el estandarte arriba, después tenemos a Gafi y después obviamente el Consejo de Seguridad que también emite normativa, etcétera. O sea, como decantando quizás un poco más en lo que fue hablando en su clase anterior. Perfecto. Y habíamos visto. Bueno, perdón. Sí, sí. Adelante. No, yo lo que iba a decir es que lo que se intenta es construir ¿Quién está que hablando? se coordine. Paola es mi nombre, perdón. No sé si funciona la cámara. Sí, ahí está. Lo que intenta es construir una coordinación entre el Estado, el sector privado y el sector público, de que se una para mitigar todos esos riesgos de prevención y de financiación al terrorismo también, ¿no? O sea, la idea general es que esas recomendaciones del Gafi avalen la construcción de unir esos tres sectores y poder mitigar todo esto. Entonces nos queda claro. Punto de partida del curso es de señalar que hay una obligación internacional, una obligación global, que señala, no ya los países deben luchar contra el lavado de activos o los países deben luchar contra la financiación del terrorismo, sino concretamente los países deben desarrollar un sistema nacional que debe ser esencialmente, en los términos propios de este mandato global, debe ser eficaz o efectivo. Y eso viene prescripto, como dijimos, por normas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el organismo más
poderoso, sobre todo cuando invoca el capítulo 7, vinculado a las amenazas a la paz y a la seguridad internacionales, la Asamblea General de Naciones Unidas, que también es el órgano plural, el Congreso Global, digamos, de las Naciones Unidas, y después este órgano cuya naturaleza bosquejamos, pero todavía no analizamos profundamente, que es Gafi, que lo llamamos inicialmente organismo intergubernamental, mecanismo, resultado de un acuerdo de ministros de los países, que tiene un estatuto todavía no demasiado claro, imagino, para quien no estudió esta materia, pero que es importante determinarlo. El entrecruzamiento de estos dos organismos, y sobre todo de los mandatos, taxativamente, de modo literal, señalan como punto de partida, hay un sistema. Y este sistema tiene que ser eficaz. Mi obligación, en el punto de partida del curso, por lo menos así lo entiendo, que debe ser, es que ustedes tomen noción de este concepto, que es algo que vamos a ir de modo fragmentado, a través de visiones distintas a la mía, etcétera, viendo o analizando a lo largo del curso. Hasta el propio documento lo menciona, se llama las recomendaciones. ¿Está bien? El nombre técnico es Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación. Entonces, quiero resaltar que tiene esto que entenderse en su literalidad. No habla de normas, no habla de buenas prácticas, habla de estándares. Esto, de alguna manera, tiene que quedar claro qué significa. Además habla de combate, no habla ni de prevención ni de represión, habla de combate. O sea, usa, digamos, dos conceptos que hay que, ustedes como parte de esta comunidad que empezamos a formar ahora con este año, no pueden no saber qué es un estándar o qué es un combate en esta materia. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, en el dominio técnico, un estándar es un modelo, una medida de referencia a seguir en un determinado dominio. En el campo jurídico, digamos, un estándar es un dispositivo que permite a ordenamientos jurídicos diferentes armonizarse en función de determinados parámetros que se fijan de modo lo suficientemente genérico para que esas diferencias puedan encapsularse finalmente en ese dispositivo. O sea, un estándar entonces es justamente lo que permite que la Argentina, con su ordenamiento, junto con Brasil y México, pueda de alguna manera converger en un organismo como Gafi, que también está dictando normativas para el mundo anglosajón, que tiene lenguajes, tradiciones, idiosincrasias distintas. Entonces el estándar tiene que funcionar como un criterio de referencia para permitir la convergencia, una armonización que no sea estrictamente una fusión, ni la desaparición de las diferencias, sino la absorción y la aceptación de esas diferencias. Esto es lo que es un estándar en el plano de los estándares internacionales de Gafi. Combate, digamos, es un concepto bélico que habla de una lucha entre dos o más contendientes en función de algunos intereses que, bueno, que habrá que resolver justamente mediante ese medio.
Entonces es interesante ver que Gafi utiliza un lenguaje que como primera referencia o referencia del sentido o de la opinión, dice, bueno, es una lucha física, eventualmente a través de ejércitos o de armas. Bueno, lo que quiere explicitar el curso, ahora vamos a ir en detalle hoy más adelante, en esta misma clase, digamos, vamos a explicitar qué es lo que debemos entender por combate. Anticipo, es un concepto abarcativo de una serie de medidas de distinta envergadura, de distinta naturaleza, que Gafi, la comunidad global, propone en este sentido, es decir, para alcanzar un resultado. Ahora vamos a hablar de eso. Usamos la palabra combate no en un sentido estrictamente, literalmente bélico, sino en un concepto que se pretende abarcador de una serie de medidas de distinta naturaleza. Ahora vamos a ver cuáles son. ¿De acuerdo? Perfecto, eso quedó claro. Documento de lectura obligatoria. Profesor. Sí. No sé si puedo hacer una pregunta ahora o al final de la clase. ¿Es una pregunta referida al punto 1? Justo a lo que acaba de explicar de las definiciones. Perfecto. Estamos en el punto 1. Perfecto. La pregunta es, usted dijo en la definición de estándar que no es una recomendación y no es una buena práctica. Le quería consultar las diferencias y si el estándar se toma como vinculante u obligatorio, y esa pudiera ser la diferencia con recomendación o buena práctica. Es una muy buena pregunta y tenemos que dedicarle un tiempo considerable para responderla cabalmente. Posiblemente volvamos. Voy a decir algo genérico, digamos. La discusión sobre... En primer lugar, es importante porque habría que distinguir entre el estándar de Gafi, deberíamos distinguirlo en primer lugar de una norma de las Naciones Unidas, sea de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad que yo mencioné como fuentes de la obligación. Entonces, en primer lugar, la doctrina lo que ha intentado decir es, a través de dos conceptos extendidos en el lenguaje del derecho internacional, que las recomendaciones o los estándares son inicialmente consejos no vinculantes. Gafi mismo se presenta como un organismo producto de un acuerdo que no establece obligaciones vinculantes para los Estados miembros. En segundo lugar, esto se llama, perdón, antes de pasar al segundo lugar, esto se llama derecho flexible. Lo que se llama derecho flexible. En contraposición al derecho duro, o rígido, donde encontramos que las normas están asociadas a una sanción en caso de incumplimiento. Y que por tanto, cualquier incumplimiento previsto, digamos, puede ser llevado a discutir en un tribunal, en este caso es un tribunal de las Naciones Unidas, es la Corte Internacional de las Naciones Unidas. Esto es lo que torna al derecho un derecho completo, en el sentido tradicional, en la medida en que establece un mandato y una sanción.